Mi padre nació en 1908, en Calvató, en lo alto de la colina donde se alza el castillo de Suria. La Batona daba a luz sin complicaciones, posiblemente por el número de hijos que ya había tenido, o porque la cabeza de mi padre tenía unas dimensiones normales, no como la mía, que mi enorme cabezón impedía a mi madre un parto natural. No podía nacer sin la ayuda de Dios y de los hierros. París éramos nosotros. Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull 2023. Andreu Claret, bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina y enhorabuena por este premio. Pues muchas gracias y buenos días, y encantado de participar en un programa que conozco porque he estado escuchando pues algunos autores que sigo de cerca, sí. Pues muchas gracias, un placer. El miedo a perder a tu padre ya en la ancianidad no era tanto la física, sino la ausencia de las certezas que te había transmitido toda tu vida. Sí, eso está bien dicho, porque mi padre tenía una enorme personalidad, no solo por las cosas que hizo, no me refiero tanto a sus hazañas, por así decirlo, como a su manera de ser y a su personalidad que llenaba mucho nuestra casa, ¿no? Y entonces, pues eso, como es lógico, me marcó mucho hizo que poco antes de morir, tuviéramos unas largas charlas que duraron casi 25 horas grabadas, que tengo y que han sido el punto de partida de esta novela, porque me di cuenta que más allá del personaje, que yo conocía bien como tal personaje, porque muchas de las cosas que había hecho habían salido en los periódicos y habían sido comentadas por mucha gente, pero me interesaba conocer al hombre, ¿no? Al ser humano que había detrás de eso, ¿no? O sea, no era tanto el qué, sino el por qué había hecho lo que había hecho, ¿no? ¿Qué es lo que había presidido esa fuerza, esa capacidad de atravesar un periodo tan horrible como los 10 años que van del principio de la Guerra Civil Española hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya lo Y, creo. y me he volcado en ello y la verdad es que creo conocerle más ahora de lo que le conocía cuando murió, ¿no? Eso es curioso, las cosas que tiene la literatura, ¿no? Que te llevan hasta rincones que no habías explorado antes, ¿no? Así es, a la hora de escribirlo, ¿no? No sé si lo digieres o lo maduras o lo ves más profundamente. Hablar de él, pero no de sus miedos y debilidades, las que tenemos todos, las que no se van nunca, de alguna manera, ¿no? Sí, porque mi padre era un hombre y como un ser humano, que como todos los seres humanos no son de una sola pieza, ¿no? Y tenía sus contradicciones, tenía sus cosas también propias de la época, ¿no? Estamos hablando de un hombre que nació en 1908, ¿no? Y por lo tanto, un momento en que las convenciones, las relaciones, la relación que tuvo con su primera mujer, pues era muy Sí. tradicional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues eso por eso me ha estimulado, ¿no? Porque si mi padre hubiera sido de un solo color, pues francamente no hubiera sido un personaje para una novela, ¿no? Ya sabes tú que los personajes de la novela, sean ficcionados o no, tienen que tener varias entradas, ¿no? Y mi padre las tiene, ¿no? Es un hombre que hizo cosas excepcionales, un hombre solidario, un hombre fuerte y al mismo tiempo un hombre débil, como también se ve en algunas de sus cosas más personales, ¿no? Y eso es lo que hace, creo, lo que le hace él mismo un personaje de novela, ¿no? Mm. Hablaremos de su primera mujer, de los hijos, pero hay un personaje que te decía fuera del micrófono que me ha llamado, no sé, me ha llegado dentro, ¿no? Como es la Batona. ¿Cómo llega la Batona a Suria? Bueno, pues la Batona es una mujer a caballo del siglo XIX, el siglo XX, que parió 7 hijos e hijas, de una familia muy humilde, de campesinos que sufrían porque el campo andaba mal después de la crisis famosa de la Filoserra, ¿no? Y entonces era una resistencia, ¿no? Una mujer en la trinchera dedicada pues a hacer que la familia pudiera sobrevivir, y era una mujer extraordinaria, conservadora, como las mujeres de su edad y de su época, pero al mismo tiempo con una enorme
intuición por lo que iba a pasar, ¿no? Porque estamos hablando de Mm. una época que se preparaban ya los grandes cambios que experimentó España y Cataluña en los años 30, y ella se daba cuenta, ¿no? Que las cosas no iban a ir bien, ¿no? Entre otras cosas porque era una mujer de misa, era una mujer católica. Sus hijos ya no lo fueron tanto porque era un cambio de época muy claro y los campesinos estaban contra la iglesia porque la iglesia apoyaba a los propietarios de la tierra, ¿no? Y entonces Mm. ella vivía con mucho sufrimiento, digamos, ese cambio que por un lado lo aceptaba, incluso lo celebraba y celebró la llegada de la República, pero se daba cuenta que la sociedad vivía unas tensiones que no tendrían solución y luego sufrió mucho pues cuando vio cómo se quemaban las iglesias en el pueblo por lo tanto es una mujer muy de su época, pero que llevó adelante y que marcó mucho a mi padre. Fíjate que en la novela Mm. mi padre está muy marcado por las mujeres, por la Batona, por Sí, una de sus hijas, por una tía que era sí. una chica más ilustrada del pueblo. En fin, ella era una mujer, yo la conocí todavía y era una mujer de esas que llevan la casa, ¿no? Y Mm. que se había cuidado cuando tenía 13 años, se había cuidado de los enfermos de cólera, porque el pueblo padeció Sí, una ¿verdad? epidemia Mm. tremenda de cólera. En fin, una de aquellas mujeres, y ya que hoy hacemos la entrevista, además un día muy señalado para eso, ¿no? Pues sí, Pero sí. estas mujeres pues, han sido, yo creo que no existiríamos, ¿no? Yo creo que la especie humana sin estas mujeres hubiera desaparecido. Y no lo digo en broma, ¿no? Lo digo sinceramente, ¿no? No, son de una generación que yo creo que no va a volver a existir, una generación muy dura. Hablas de cómo se ocupaba de los enfermos, ¿no? De cómo los limpiaba y luego al final decías que rociaba todo con lejía. Hay una escena muy bonita que dice tomillo, flor de saúco, manzanilla y salvia para infusiones y sanar. Tejer Eh, la lana para abrigo de tus hijos, mientras él hace cucharones, tenedores y mangos de mortero de madera de boj secándose durante el verano. sí. No sé, me parece muy bonito. Sí, 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 era eso, Sí, ¿no? Fíjate que eran unos tiempos en los que no había horas, ¿no? O no había horarios, ¿no? Es decir, se trabajaba cierto. continuamente e incluso las últimas horas del día o las primeras horas de la noche, pues se Mm. utilizaban para hacer cosas ahí cerca del fuego. Es decir, el no hacer nada, esa cosa que ahora tenemos, eso que llamamos el ocio, ¿no? Y Sí, que es cierto. tan importante para las sociedades contemporáneas, ¿no? Que cada vez es más importante. De hecho, ya se empieza a hablar de una semana laboral de 5 días o de 4, ¿verdad? Pues Mm. imagínate lo que será el ocio. Pues el ocio es una palabra que no existía. No existía. Si la Batona tenía un momento, entre comillas, libre, pues iba al campo a buscar estas hierbas que necesitaba para el invierno, o Mm. incluso a matar una serpiente para tener una serpiente, poder poner un trozo de serpiente en el caldo, porque eso se suponía que alejaba algunas enfermedades, ¿no? Es decir, la vida, Mm. la vida era trabajar, ¿no? La vida era sobrevivir, ¿no? Sí, ya lo Y creo. mujeres como ellas eran fundamentales para eso, ¿no? Pues sí, vamos en este caminar hacia París, hacia Francia. Primero hay una fiebre, la fiebre de la nueva sal, ¿no? Bueno, un pueblo que vive, como decías hace un segundo, en donde no había ocio, donde la vida estaba pautada por el sol, la luna y el río, ¿no? Dentro de ese recinto y de repente viene una compañía belga a revolucionarlo todo. Sí, sí, eso hizo estallar el pueblo, ¿eh? Mm. Imagínate, Suria es un pueblo pequeño y era más pequeño todavía, de 1.000 y pico de habitantes y tal, encerrado una gran parte del pueblo en murallas medievales, y ese pueblo, pues que vivía una vida cotidiana, pues eso pautada por la rutina y por la supervivencia, de repente, en vez de sacar sal, que es lo que hacía antes de siempre, pues Mm. encuentran potasa, ¿no? Y la potasa pues, tenía muchísimas más posibilidades, aportaba un valor enorme y entonces el pueblo estalló, ¿no? Las costumbres, todo cambió, se empezaron a hacer bares diferentes de los que había habido siempre, tal, y eso provocó el miedo entre algunos. Por ejemplo, la Batona de la que hablábamos, pues Mm. sintió
que el pueblo, digamos, se le escapaba de las manos, pero por el contrario, a sus hijos y a mi padre en particular, le abrió las puertas del mundo, ¿no? Porque él empezó a ver los extranjeros, los belgas, los franceses que habían por ahí, Sí. le enseñaron una revista con fotos de París y dijo, claro, pues yo quiero ir a París algún día, ¿no? Y cuando eso pasó tenía 10 años, ¿no? Y Mm. fue una revolución, ¿no? Fue una auténtica revolución para todos los pueblos de la cuenca del Llobregat y el Cardener, que son los dos ríos implicados en eso de la potasa, ¿no? Sí, fue una auténtica Mm. revolución que lo cambió todo, pero también creó tensiones sociales con los obreros de la mina y tal, que luego estallarían en los años 30, ¿no? Mm. Pesol, el Kiko Malcarat, amigos de tu padre, con distinta mirada hacia el progreso, ¿no? Por Sí, parte de sus padres. sí, esos Mm. son tres personajillos ficcionados que yo he introducido, que no existen con estos nombres, aunque es verdad que mi padre tuvo tres amigos que tenían otros apodos, ¿no? Pero yo Sí, los he introducido porque me permiten hacer ver, digamos, las corrientes principales que había en la sociedad, ¿no? Es importante que a través de los diálogos que mi padre establece con ellos, sí. se entienda pues que había gente asustada, como es el caso del Kiko, que es de una familia monárquica y que ve que todo se derrumba con la llegada de la República, ¿no? Que había Mm. Mm. catalanistas de esos arrebatados que empezaban a soñar con la independencia, que es una vieja historia aquí en nuestro país y tal, y Mm. que había, y luego que había un joven que tenía esa relación con la mina, con los migrantes, con la gente venida de Andalucía o de las minas de Asturias, y que se hizo anarquista, claro, que es lo que eran la mayoría de los mineros, ¿no? Anarquistas de la CNT y Mm. del PAI, ¿no? Y eso eran las tres culturas políticas, ¿no? Y mi padre, pues, pilló un poco de cada uno, ¿no? Y se hizo su propio programa, ¿no? Podríamos decir, porque Sí. por un lado era muy sensible sin ser un hombre de familia obrera, era muy sensible a la vida de los obreros, porque había bajado a la mina por su propio trabajo. Él trabajaba con un hermano mayor en una cosa de ebanistería y por lo tanto hacían cosas para la mina. Por otro, Mm. era un catalanista, pero con cierto recelo hacia los extremos, digamos, ¿eh? Y por otro lado, al ver los miedos de este otro chico que era monárquico y que veía que todo se hundía, él también se dio cuenta de que la situación era muy eh, portadora de muchas ilusiones, pero también de muchos temores, ¿no? Y supo desde mucho antes que otros que la República era una cosa fantástica, que habría posibilidades, pero que podía terminar muy mal, ¿no? Se dio cuenta desde el primer momento, ¿no? Y me parece Mm. interesante ese juego entre niños, ¿eh? Pero que luego van madurando y digamos, colocándose en posiciones políticas más claras, ¿no? Sí. ¿Cuándo conoce a Luis Company? Pues lo conoce cuando empieza, digamos, cuando va a Manresa, Mm. y de ahí en Manresa adquiere ya unas ideas republicanas más consistentes, propias de un hijo de campesinos, ¿no? Insisto mucho en eso porque lo que nosotros llamamos los rabasairas, que son los campesinos que tenían un tipo de trato especial con los propietarios de la tierra, Sí. se habían quedado sin recursos, ¿no? Como consecuencia de la enfermedad de la vid, ¿no? Y entonces estaban muy radicalizados, pero al mismo tiempo eran gente, como eran hombres de la tierra, eran gente conservadora, ¿no? Entonces, son un poco el paradigma de ese prototipo del catalán. Tú sabes, los catalanes siempre se dice que están entre el seny y la rausa, ¿no? Lo que se dice en catalán, ¿no? Mm. Sí. Digamos, la actitud de comprensión, de diálogo y tal, y luego está en 2 minutos, digamos, se puede encender la mecha, y eso es una Mm. cosa que ha pasado siempre a lo largo de la historia de Cataluña. Como sabes, ha pasado recientemente, ¿no? Todavía, ¿no? Sí. Así Y mi es. padre era el prototipo de ese tipo de campesino, ¿no? Entonces en Manresa adquirió
el que no tenía casi cultura, digamos, en la escuela, se había marchado de la escuela, no le gustaba el cura que daba clases, y la poca cultura que tenía la tenía de un hombre ilustrado del pueblo, ¿no? Y en Manresa, claro, y en Manresa ya era una ciudad donde circulaban las ideas de modernidad que acompañaron la llegada de la República, y ahí es donde conoció Companys, y le vio como alguien parecido a él, en cierto modo, ¿no? Que Companys también venía del campo, aunque él era hijo de una familia de propietarios agrícolas, ¿no? Pero le pareció que era digamos, el tipo de catalán con el que él se identificaba, ¿no? Sin estar, por supuesto, siempre de acuerdo con él, ¿eh? Muchas veces no estuvo de acuerdo con él, mi padre, ¿eh? Pero le parecía un hombre decidido, le parecía un hombre, sí, que había algunos momentos que se dejaba llevar, digamos, por aventuras a las que lo llevaban algunos desabridos que había en los tiempos de la República, pero que era un hombre que siempre estaba donde hay que estar, ¿no? En cada uno de los, y se hizo muy amigo de él, ¿no? Trini, la nombrabas antes, su primera mujer, ¿no? Y con ella sus primeras ausencias al afiliarse a Esquerra Republicana. Sí, vamos a ver, esa es una historia de su época. Mi padre conoce a Trini, que era una muchacha de una familia campesina como él, cuando ya empieza a tener una cierta actividad en los pueblos. Él jugaba billar, jugaba muy bien al billar, y empezaba a ganarse unos dineros yendo de pueblo en pueblo y haciendo exhibiciones de billar. Y entonces pues se independizó de la familia, tenía su pequeña casa y necesitaba una mujer, que es una frase que hoy queda, ya sé que queda horrible, ¿no? Pero en aquellos tiempos pues era así, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es decir, los matrimonios eran matrimonios de conveniencia, ¿no? Y así fue su primer matrimonio, y claro, fue un desastre, ¿no? Un desastre que se agravó mucho porque tuvieron un primer hijo que sufrió un poco precisamente el hecho de que el matrimonio no era auténtico, no había amor, no había y se complicó mucho porque luego tuvieron un segundo hijo que fue una niña, ¿no? Y esta niña de la que mi padre se enamoró perdidamente, se murió al cabo de muy pocos años, cogió las fiebres de Malta y murió, ¿no? Y eso fue un traumatismo que explica muchas de las cosas de mi padre durante la guerra, durante los primeros años del exilio, hasta que conoce a su segunda esposa, que fue mi madre, ¿no? María, ¿cierto? Sí, María. Sí, se casó por amor. Esa es. Se casó por amor. Bueno, sí. María tenía 15 años menos que mi padre, una muchacha bellísima, siempre lo fue. Tenía ya algo de cultura francesa porque había salido como refugiada. Había salido de su pueblo caminando hasta los Pirineos, habían pasado la frontera, habían estado en campos de concentración, en fin, había padecido mucho, pero tenía, digamos, una gran una fuerza muy grande, ¿no? Y le ayudó mucho a esa cultura de superación con la que mi padre afrontó el exilio, ¿no? Y era una mujer de mundo, ¿no? A diferencia de la primera mujer de mi padre, que era una mujer estupenda, excelente, que yo conocí también, pero que era una mujer, digamos, de horizontes más limitados. Entonces, pues mi padre cayó enamorado, perdido. Y además, yo creo que más que eso, porque lo que he descubierto escribiendo es que descubrió lo que es el amor. No sabía lo que era el amor. Sabía más. Y yo creo que eso pasaba mucho en aquellos, a lo mejor sigue pasando hoy, pero que hay muchos hombres que no saben lo que es el amor, que se casan por una conveniencia, por otra, tal, pero sin que estén enamorados, y a lo mejor eso dura toda la vida, pero con mi madre empezó a hacer cosas que no había hecho nunca, ¿no? Él siempre estaba dominado por su actividad profesional, por la política y tal, y con mi madre no, empezó a hacer excursiones por el campo con el coche, irse con ella a los árboles del sur de Francia y empezar a hablar delante de ella con los árboles, en fin, hizo cosas propias, digamos, de una relación de amor
Y yo creo que descubrió el amor y es una historia bonita porque yo me he interrogado, ¿no? Sobre, hoy hablamos mucho del amor y tal, pero Sí. yo creo que ha habido muchos años, por no decir siglos, en que el amor siempre ha existido, por supuesto, pero muy Mm. pocas veces ha estado ligado a la actividad, digamos, a la relación permanente, ¿no? Y a la creación de una familia, ¿no? Yo creo que durante muchos años el amor es sinónimo de aventuras, probablemente, ¿no? Mm. Pero Sí, y porque tampoco se les había enseñado, yo creo, a nuestras generaciones a mostrar cariño. Estaba como, no, no, no sé, estaba no. como cohibido, como... Sí, ¿Mm? mira, la prueba de eso que dices, que es verdad, es que él mismo, cuando en esas largas entrevistas que tuvimos y grabaciones que tuvimos antes de morir, Mm. él me seguía hablando de eso con mucho pudor, ¿no? Y yo Eso le dije, es. "Oye, pero tú estabas muy enamorado de mamá, mira estas fotos y tal, cómo la miras, ¿no? Bueno, Mm. sí, tal, es que fue un cambio tremendo, tal, pero no es mi padre que sabía, que hablaba muy bien y que tenía el don de la palabra, y además siempre creía que la palabra abría todas las puertas, ¿no? Incluso hablando con la Gestapo cuando le detuvieron, ¿no? Sí. Pues digamos, no sabía hablar del amor, ¿no? Era un No territorio, se les enseñaba, era un es verdad, territorio sí. que no sabía pisar, ¿no? Pero sí, yo Eso creo que es. se enamoró perdidamente de mi madre, sí. Qué bonito. Andreu, tengo una curiosidad. ¿Cómo pudo moverse un circo por Europa en una Francia próxima a la guerra? Es que me parece tan difícil No, tampoco. eso hay que leer la novela, ¿no? Para Sí, por entender, para supuesto. entender, para entender el personaje, porque estamos Sí. hablando de un muchacho que nació en ese pueblo del que te hablaba antes, que pasó rápidamente por la República, por la guerra, que padeció mucho, que tuvo ese trauma de la niña que murió, y que llega a Francia y que en vez de acoquinarse, como hicieron muchos ante la presión, el hambre, los campos de concentración, pues supo espabilar y abrirse camino, ganar sus dineros, y el primer trabajo que tuvo, pues es un trabajo de gerente en un circo, que es una cosa. Él venía de un pueblo donde en su vida habían visto ni un tigre, ni un elefante, ni un león, ¿no? Y mi padre se enamoró de un elefante, del tigre, ¿no? De un elefante del circo, ¿no? Y es una Estupendo. historia maravillosa de lo que puede suponer, digamos, el espíritu de superación, ¿no? Que Mm. es una cosa que yo he querido resaltar, ¿no? Como la fuerza, la consistencia en las ideas, la relación con los amigos, que para mi padre fue siempre muy, muy importante, y Sí, probablemente también el amor del que hablábamos, eso pues por encima de todo, sí. son los que permiten hacer cosas que si no serían impensables, ¿no? Ya lo creo. ¿Tú crees, para terminar, que la suerte te encuentra o que hay que ir a buscarla? Bueno, él siempre decía, la suerte hay que buscarla, porque tuvo Ah, muchísimo. Si has leído la novela, ya lo sabes, estuvo en sí, manos tanto del SIM como de la Gestapo, de los sí. franquistas, en fin, lo pasó, le podían haber matado en muchas ocasiones, ¿no? Mm. Y él siempre decía que la había buscado, y yo creo que al decir eso yo me he interrogado qué quería decir y tal, y no es tanto que creyera en nada, digamos, sobrenatural, ¿no? Sino esta convicción de que si tú quieres hacer las cosas, las acabas haciendo, ¿no? Y que Mm. hay que tener, y que no hay que perder nunca la esperanza, ni nunca la idea de que tú eres libre, aunque vivas bajo la ocupación alemana, ¿no? Aunque estés en una checa de Barcelona, o aunque estés en manos de la Gestapo en el castillo ese de Perpiñán, donde la Gestapo torturaba a la gente, ¿no? Si tú ahí Sí. mantienes ese afán de libertad, Mm. eso te abre muchas puertas y te hace encontrarte con la suerte, ¿no? Mm. Pues yo creo que sí que es lo mejor. Esa creencia te saca a flote de donde te estés ahogando o por mucho que estés sufriendo. Para eso también hay que valer, para tener esa convicción. Y la verdad es que tu padre la tenía en Sí. apariencia o por lo que cuentas Si hay totalmente. una moral, digamos, de la, Sí. de la historia que cuento, pues es esta, ¿no? Que
que incluso en Sí. las situaciones más difíciles, el ser humano, un hombre, una mujer y tal, porque mi madre también fue muy, muy valiente, porque padeció mucho en los campos de concentración. Fíjate que salió de Manresa caminando hasta la Junquera, que son 200 kilómetros, en el mes de enero del 39. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Y la gente que supo cruzar este periodo tan difícil de 10 años, pues una gente extraordinaria, ¿no? Que salió de esto con una fuerza y con una voluntad que merecen Increíble. no una novela, sino muchas novelas, ¿no? Bueno, pero este homenaje que has hecho, yo creo que, como dices, te ha ayudado a conocerle mejor y a enseñarlos, ¿no? A mostrarnos este tipo de valores y esta persona. Así que Sí, muchas gracias, Andreu, por sí. este ratito y por tu novela. Como te decía fuera de micrófono, Pues, me ha emocionado. pues muchísimas gracias a ti y adelante con tu trabajo, que es espléndido. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.